Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Vamos a revisar otras informaciones registradas hasta esta hora. Establecemos contacto con nuestra compañera Giselle Quintana. Tiene información destacada para nosotros al momento. Giselle, adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para los que sintonizan a esta hora Noticias de Globovisión Economía. El día de hoy pude conversar con el líder de Mercer, José Adelino Pinto, quien destacó que este año 2025 ha sido de retos para las organizaciones, quienes tuvieron que replantear su esquema de compensación. En ese sentido, destacó que para este mes de noviembre, donde se realiza el pago de utilidades y bonificaciones, se espera que aquellas organizaciones que lo hacían en divisas lo hagan en bolívares. Veamos. Porque el primer reto que enfrentaron las organizaciones, hubo una mayor presencia de bolívares en el flujo de caja de cada compañía, y eso llevó a que tuvieras que cambiar los esquemas de pagos que tenías en una moneda diferente al bolívar, llevarlos a bolívar a los trabajadores. Eso entonces llevó a cambiar en los esquemas de pagos de utilidades, de bonificaciones, etcétera, que tenían las organizaciones. Lo que vemos de caras al cierre del año, obviamente noviembre típicamente es un mes donde se pagan los aguinaldos y las utilidades de cada una de las organizaciones. Eso era un concepto que tradicionalmente se había pagado en bolívares, muy pocas organizaciones lo pagaban en una moneda diferente al bolívar. Pero bueno, ya ahorita las que no lo hacían lo están haciendo, y además entonces hay una mayor circulación de capital en la economía venezolana, lo cual debería llevar a un aumento del consumo en esta semana por las festividades decembrinas, la gente empieza a comprar los regalos, ese tipo de cosas. Sí, en este momento debería empezar a haber una circulación producto de estos pagos, tanto del sector público como del sector privado. Deberíamos ver en este mes de noviembre, diciembre, un ajuste en la porción que era entregada en bolívares. Eso es lo que deberíamos ver, estamos apuntando un 50% aproximadamente de ajuste en la base, no en la indexación. La indexación se ajusta de acuerdo a lo que establezca el Banco Central de Venezuela, pero es que eso no es ajuste, eso es sencillamente mantenerte la base. Cuando hablamos del 50% es el movimiento de la base, que después tú decidas indexarlo es otra decisión y vas con la tasa que está indicada por el Banco Central de Venezuela. Sobre las prioridades de las organizaciones, el líder de Mercer destacó que la inteligencia artificial ya está presente en muchas empresas. Se habla de que las organizaciones van en camino. En estos últimos 5 años tenemos una revolución digital mucho más agresiva de lo que había sido en años anteriores. Entonces, esto está llevando a que quieras replantear la forma como venía haciendo el trabajo, invitar a los trabajadores a que tengan curiosidad de usar la inteligencia artificial en pro de mejorar su gestión laboral y su productividad en las organizaciones. Hay como dos miradas: o usar las plataformas públicas que ya existen, como las que acabas de mencionar, pero también hay organizaciones que están apostando a invertir y contratar compañías que le ofrezcan esos servicios o le desarrollen esos servicios dentro de la compañía, un poco para buscar mejoras en su productividad y eficiencias en la búsqueda de su trabajo. En líneas generales, lo que había arrojado la encuesta que habíamos hecho con la Universidad Católica hablaba de que el 60% ya estaba incursionando en el mundo de la inteligencia artificial, estaban invitando a transformar, principalmente se transformaban los procesos de reclutamiento, selección y adiestramiento, eran como las dos áreas de recursos humanos que más se estaban viendo impactadas por el proceso de la inteligencia artificial. Eso además entra en un contexto, Giselle, donde se habla además del uso de las criptomonedas. Entramos en un nuevo escenario donde la criptomoneda pasa a ser un instrumento de pago interesante. Hay un cuadro generacional que empiezan a decir: yo quiero que me pagues en criptos, porque tienen sus propias billeteras o portafolios en esa moneda. Y bueno, estamos empezando a ver en estas últimas semanas un crecimiento en el tema cripto en el mercado venezolano. Se me han estado dando charlas en diferentes universidades en ese aspecto y empieza a mover. Ya empezamos a ver carteles en algunos establecimientos comerciales donde te dice que aceptamos algún tipo de cripto como medio de pago. Entonces empieza a ser otra tendencia interesante que las organizaciones empiezan a evaluar de caras a lo que queda del año y de caras al 2026 si pudiera ser un instrumento de pagos a sus trabajadores. El líder de Mercer Venezuela, José Adelino Pinto, además destacó que la encuesta presentada este año arrojó que 48% de las empresas ya utilizan la inteligencia artificial como herramienta, lo que representa un 13% de crecimiento en comparación con el año 2024. Giselle Quintana, Globovisión.
El presidente electo de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones Casetel para el periodo 2025-2027, Juan Crumins, señaló que el consumo de Internet ha crecido y que de acuerdo con las cifras de Conatel, el 50% de los hogares consume más de 10 megas y un 30% supera los 100 megas de capacidad. En 2022 teníamos instalados en el país 65.000 kilómetros de fibra óptica y para el año pasado llegamos a 223.000 kilómetros de fibra óptica instalada para transporte. Y en lo que respecta a la fibra que llega a los hogares, en el año 2022 teníamos 16.000 kilómetros y para el año pasado se dobló ese monto, esa cantidad, y llegamos a los 37.000 kilómetros de fibra óptica que llega a los hogares, el FTTH. Destacó además que actualmente existe una demanda que no está siendo satisfecha, denominada zonas grises, donde no llega el Internet. Sin embargo, destacó que se crea una sinergia entre operadoras y proveedores para alcanzar estos espacios. En Caracas hay zonas donde no hay fibra óptica y si eso sucede en Caracas, imagínate en el interior del país. Entonces sí, eso es una de las metas y está dentro del plan de telecomunicaciones de Conatel, seguir instalando fibra para llegar a más hogares. Vemos que operadoras han dado con nichos en particular y se crean estas sinergias para poder llegar y ofrecer un servicio entre dos operadoras diferentes. Una pone el transporte y otra pone la capacidad de datos. El presidente de Casetel señaló que trabajan en renovar alianzas internacionales con empresas del sector y que uno de los retos es lograr el acceso al financiamiento. Estas son inversiones que ameritan mucho capital, de capital intensivo, y lo están haciendo a pulmón. Entonces, si el sector tuviese más posibilidades de obtener créditos, creo que eso ayudaría bastante, ¿sabes? El crecimiento fuese bien notable. El presidente electo de Casetel, Juan Crumins, además destacó que uno de los objetivos de la Cámara es seguir manteniendo a sus miembros asociados y captar unos nuevos a través de la generación de valor. Giselle Quintana, Globovisión. Nos corresponde hacer una pausa, pero ya volvemos con más.